Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase de física química del día miércoles 18 de octubre de 2023. Bien, ¿qué hemos estado haciendo hasta el momento? Hasta el momento hemos trabajado recordando lo del tema de las unidades, las conversiones, y también hemos estado trabajando eh, con lo de conversión de escalas, ¿no? De escalas grados centígrados a Fahrenheit, grados centígrados a ranking, Fahrenheit a ranking. Eso hemos estado viendo hasta el momento. Bueno, ya la plataforma, por si acaso, ya está habilitada y ya he colgado el día de ayer por la noche las tareas. Bueno, ustedes no son mis estudiantes de botánica, pero sí muchos de didáctica. Así que por favor, revisar se han colocado varios deberes de didáctica comprendidos entre el 17 hasta el 24, me parece, de octubre. Entonces, ya el día de hoy, más tarde, voy a activar los deberes de físico-química. Entonces, en los deberes de físico-química va a estar el asunto de la tabla. Al inicio de la clase, nosotros explicábamos los sistemas de conversión y las equivalencias, las principales equivalencias en los sistemas de MKS, CGS y en MPS. Entonces, como tarea, va a quedar, por supuesto, que ustedes hagan la tarea de la tabla justamente de factores de conversión, la hacen a mano. No quiero ver en computadora, quiero que usted escriba, por ejemplo, las equivalencias, las unidades de fuerza, las unidades. Hoy en la noche vamos a ver densidad, entonces vamos a ver la diferencia entre densidad absoluta y densidad relativa. Y hay otros valores de densidad que nosotros no lo vamos a usar, pero que sin embargo vamos a hacer referencia por cuanto no igual encontrarlos, ¿no? En diferentes fechas. Y tiene que ver más que todo es con las aplicaciones. Así que va a quedar como tarea lo de los sistemas de conversión y también estarán unos ejercicios de cambios de temperatura, ¿no? Conversión de temperatura. Y por supuesto, ampliar en una investigación el tema de las escalas Celsius, Rankine y Fahrenheit, que es lo que vimos en la última clase. Bien, entonces, en esta línea vamos hoy a revisar dos conceptos principales, que es el de la densidad absoluta y la densidad relativa. Y esto nos va a permitir proyectarnos también a lo que corresponde a peso específico y a presión como tal. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y ahí ya tienen ustedes la pantalla compartida con el tema de densidad. Entonces, la densidad como tal la densidad, nosotros tenemos diferentes clases de densidades, por así mencionar. Y nosotros vamos a trabajar con el tema de fluidos en reposo. Es importante anotar y aclarar que al momento de referirnos a los fluidos,
nosotros podemos estarnos refiriendo tanto a un líquido como a un gas. Entonces, en ambos estados de la materia, yo puedo considerarlo como un fluido. Y por supuesto, la densidad es un parámetro importante que está relacionado o que está vinculado justamente a la masa por la unidad de volumen. Ustedes tienen ahí en la pantalla la fórmula de densidad. La única diferencia en esta gráfica o en esta ilustración es que ahí no se encuentra el ρ. Y el ρ es una letra griega con la cual se representa la densidad. Entonces, la densidad es una relación establecida entre la masa del cuerpo y el volumen del cuerpo. Ustedes ven en la parte izquierda la fórmula o la ecuación de densidad. Y entonces, la densidad de los sólidos normalmente tiende a medirse en el sistema también MKS, CGS y en el sistema inglés. Entonces, en el sistema MKS, yo tengo como unidades que la masa se va a evaluar en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Eso con respecto al sistema MKS. En el caso del sistema CGS, yo tengo que la masa se va a evaluar en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. En centímetros cúbicos. Y en el sistema de unidades inglesas está la masa evaluada en UTM, que son unidades de toneladas metros, dividido para el volumen que esté evaluado en metros cúbicos. Entonces, la densidad de los gases tiende a expresarse, en el caso de la CGS, el sistema CGS, en gramos sobre litro o en gramos sobre centímetro cúbico. Hace unos instantes yo les mencionaba que la densidad de los sólidos y de los líquidos también se evaluaban en sistemas CGS, MKS, ¿no? Y es necesario rescatar de todo esto que en los experimentos para determinar el líquido patrón siempre se ha usado el agua. Entonces, la densidad del agua
ha sido evaluada justamente a una temperatura de 4 grados centígrados. 4 grados centígrados. Y esa evaluación de la temperatura de 4 grados centígrados ha generado que la densidad del agua tenga el valor de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Este mismo valor de 1 gramo sobre centímetro cúbico, yo por conversión puedo expresarlo en 1000 kilogramos sobre metro cúbico. O también puedo expresarlo en 102.4 UTM sobre metro cúbico. Es necesario, por favor, jóvenes, que ustedes anoten los valores referenciales del líquido patrón. En este caso, el líquido patrón es el agua. Y por supuesto, se ha calculado la densidad del agua en función de los 4 grados centígrados. 4. Tal como ustedes ven, hay diferentes densidades, ¿no? Las densidades. Entonces, las densidades, como tal, siempre van a relacionar el peso de la masa. Pero, sin embargo, cuando nosotros hablamos justamente de la densidad aparente, nos estamos refiriendo al peso seco del suelo como tal. Y entonces ese peso seco del suelo como tal se lo evalúa en una densidad del volumen del suelo. ¿Para qué se aplica en realidad la densidad aparente? Tal como hemos mencionado, la densidad aparente está más ligada a las actividades de la geología, por cuanto lo que pretende evaluar es justamente el volumen aparente en el cual se incluyen las porosidades de los granos, de los materiales. Eso es el concepto de la densidad aparente, ¿no? Es la evaluación de un volumen aparente, pero que incluyen justamente la porosidad de los materiales. Déjenme encuadrar esto. Bien. Entonces, esta persona que entra, ese cliente, que entra compartir pantalla y las personas entrando a cada rato. Bien, con respecto a la densidad real, en cambio, que es otro tipo de cálculo de densidad, yo lo que evalúo
es justamente la relación entre la masa del producto y el volumen real de dicho producto. Entonces, en el volumen real, en cambio, de los productos, de los materiales, yo ahí debo de calcular el volumen de las porosidades de los materiales. Para eso excluirlo. Un poco para ampliar el tema del material con porosidad. Nosotros, o la vista humana, logra detectar siempre un material y aparentemente yo tengo un material sólido sin porosidad alguna. Pero si nosotros pudiésemos determinar o pudiésemos tener lentes de aumento con los cuales analizar como tal el detalle ínfimo de cada uno de esos, de las composiciones de dicho material, veríamos que entre las estructuras como tales moleculares quedan espacios. Entonces aún las mismas piedras o las mismas rocas del suelo, ninguna de ellas es sólida al 100%. Se registran poros como tal. Y a eso es que justamente, y le decía que este tipo de densidad, la densidad aparente, la densidad real, están orientados a hacer este cálculo. Entonces, en la densidad aparente, tal como se los explicaba, la densidad aparente incluye en el volumen esos espacios intersticiales entre los gramos, o esos espacios intersticiales que existen en las estructuras. Por otro lado, la densidad real no. La densidad real, en cambio, genera un valor y ese valor tiene que ver con el volumen real. Y para ello hay que excluir aquellos espacios justamente intersticiales de los gramos. Ahí tenemos un tipo de, o dos tipos de densidades, ¿no? De cálculos, como decía. Tenemos también la densidad absoluta. Pero completemos la densidad, el concepto de densidad media y de densidad puntual. Entonces, como les mencionaba, estos cálculos están más orientados a las actividades biológicas, porque hay que evaluar densidad del suelo, la porosidad como tal. Entonces, la densidad media y la densidad puntual, en cambio, tiene que ver con los sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos. Entonces, un sistema homogéneo, por acá están, voy a dejar de compartir un momentito. Un sistema homogéneo normalmente se va a aplicar a, a cualquier región de un compuesto. Y por supuesto, si yo asumo que son sistemas homogéneos, la fórmula general de masa sobre volumen podemos aplicarla sin ningún problema porque se va a obtener el mismo resultado. En cambio, cuando se trata de los sistemas heterogéneos, no hay o no se presenta la misma densidad en todas las partes de este sistema. Entonces, cuando esto sucede, ahí interviene el concepto de densidad media.
quiero entrar todavía a densidad relativa. Hasta esto. Entonces vamos a compartir. Entonces aquí tenemos nosotros, por ejemplo, un comentario de lo que es la densidad media y la densidad puntual. Y básicamente evalúo densidad media cuando yo trabajo con sistemas heterogéneos. Y la densidad puntual que se le aplica justamente para un sistema homogéneo. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la densidad media, lo que hago es dividir la masa del objeto por el volumen, y esa densidad, que en realidad es una densidad puntual, vamos a encontrar que es distinta para cada punto del sistema homogéneo, del sistema heterogéneo, perdón. Entonces, ustedes ven que en la ecuación tenemos que densidad es igual al límite cuando el volumen tiende a cero. Ampliar un poco. Ese concepto. Ahí tienen ustedes en pantalla la ecuación en el cual usted tiene el ρ, que es el símbolo griego de la densidad, y por supuesto el ρ dice que es igual al límite cuando el volumen tiende a cero. ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué en la ecuación para el cálculo de la densidad media coloca el volumen tendiendo a cero? Porque finalmente, de acuerdo al concepto de densidad media, si esto se aplica a los sistemas heterogéneos, yo lo que voy a hacer es comprobar que en las diferentes partes de este sistema no se presenta la misma densidad. Y como no se presenta la misma densidad, entonces yo tengo que evaluarlo en función de cada punto. Entonces, al momento en que yo genero la ecuación de la relación masa sobre volumen, lo que espero obtener cuando el volumen tiende a cero es el valor de la masa como tal. Solamente estoy explicando las generalidades porque ustedes van a encontrar estos conceptos. Y los van a encontrar y va a quedar un poco la pregunta, bueno, y por ejemplo, la densidad media, ¿cuándo la aplico? O la densidad puntual. O por ejemplo, ¿cuándo aplico yo la densidad real? O ¿cuándo aplico la densidad aparente? Entonces, en el caso, nuevamente repito, en el caso de la densidad real y de la densidad aparente, yo ahí considero en el volumen
los espacios intersticiales de los materiales. Porque como les mencionaba hace unos 5 minutos o 6 minutos, los materiales no son sólidos 100%. Siempre hay espacios o porosidad. Entonces, al momento de calcular el volumen, cuando yo tengo la densidad real y la densidad aparente, debo de considerar estos espacios intersticiales. Y si yo quiero calcular una densidad real, pues debo justamente de excluir estos espacios. Pero si voy a calcular la densidad aparente, voy a incluir todo el volumen como tal. A diferencia de la densidad media y puntual, ¿no? En cambio, ahí analiza el sistema como tal, si es homogéneo o si es heterogéneo. Ahí hay una lámina de la densidad real y de la densidad aparente. Y miren que en el caso de la densidad aparente, ya la ecuación de densidad ya no aplica el límite de un volumen tendiendo a cero. ¿Por qué? Nuevamente, porque considera los poros del material como tal o del suelo. Entonces, en la densidad aparente tenemos justamente una relación de un material mezclado. Es otra forma también de evaluarlo. Entonces, en el material mezclado, considero la masa de aire. Y lo mismo va a suceder con el volumen. Voy a calcular el volumen de aire que ocupa o que está presente en esos espacios intersticiales de la materia. Alguien va a preguntar, bueno, y en el caso de nuestra materia, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces, en nuestra asignatura, nosotros vamos a trabajar con la densidad absoluta y la densidad relativa. Vamos a trabajar con las dos densidades. Nada más. Estamos mencionando los diferentes cálculos de densidad para conocimiento y para que podamos establecer diferencias, nada más. En el caso de esta asignatura, trabajará con los dos tipos de densidad, absoluta y relativa. En el caso de la relativa, yo ahí tengo la comparación de la densidad del cuerpo versus la densidad del agua. Y habíamos referido al inicio de la clase que el líquido patrón es el agua y que en base a experimentos realizados a temperaturas de 4 grados centígrados, ya el valor de la densidad del agua estaba establecido. Entonces, por ejemplo, para el sistema CGS, el valor de la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Mientras que para el MKS, el valor de densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y para el sistema inglés, la densidad del agua es 102.4 unidades de toneladas métricas, UTM, sobre metro cúbico. Ahí tenemos en la lámina
un concepto de la densidad relativa. Entonces, la densidad relativa, como les decía, es una comparación. Es una comparación o un cociente entre la densidad y otra sustancia patrón, en este caso es el agua. Entonces, esta densidad relativa, y ahí tienen ustedes anotados los valores a los cuales me estaba refiriendo. Entonces, la densidad relativa de cualquier cuerpo siempre también va a conservar el mismo cociente. ¿Y cómo la voy a calcular? La voy a calcular estableciendo un cociente entre la densidad del cuerpo versus la densidad del agua. Un dato muy importante que usted tiene que notar es que como son dos densidades comparadas, el cociente va a ser adimensional. ¿Qué quiere decir con que es adimensional? Significa que no tiene unidad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted tiene la densidad en el numerador establecida en kilogramos sobre metro cúbico, y usted lo ha dividido para la densidad del agua, que en este caso sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico, kilogramos con kilogramos se van. Y lo mismo sucede con los metros cúbicos. Entonces, el valor resultante de esta división va a ser un número. Y tal como ustedes lo observan en esta presentación, que me pareció bastante clara, ¿no? Es que ese número no va a tener unidades. Y como no tiene unidades, esto se le llama adimensional. Un comentario también importante es que yo, así como tengo densidad relativa, puedo encontrar la densidad relativa haciendo relación de masa. Y es decir, voy a relacionar la masa del cuerpo versus la masa del volumen del agua. Muy importante, la masa del cuerpo versus la masa del agua. Entonces, nuevamente, como son masas, simplemente yo simplifico y tengo un número adimensional. De igual forma, yo puedo encontrar la densidad relativa, pero relacionando el peso. Entonces, con el peso, debo yo dividir el peso del cuerpo dividido para el peso del volumen de agua. Conclusión, siempre que queremos trabajar o calcular densidades relativas, debo de usar el líquido patrón, que en este caso es el agua. La densidad relativa del agua, en general, siempre va a ser igual a 1. Entonces, la densidad, en cambio, de las sustancias, siempre va a estar expresado en los diferentes sistemas de unidades métricos, ¿no? Por eso es importante también armonizar. No se olvide que la ecuación básica del cálculo de densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, ahí nos remitimos a los listados que les presenté al inicio de la clase, en los cuales yo les decía que para la masa, por ejemplo, en el caso del sistema MKS, la unidad es kilogramos.
y el volumen es metro cúbico. Siempre hay que conservar esa armonización de unidad. Caso contrario, los cálculos van a salir de error. ¿Qué más hay que mencionar de la densidad relativa? Es probable o es también otra alternativa calcularla a través del peso específico. Entonces, el peso específico, señores, es en cambio la relación entre la densidad multiplicada por la gravedad. Esa es otra ecuación con la cual se puede considerar y a través de despeje encontrar la densidad. Y entonces al momento en que nosotros despejamos, la densidad va a ser igual a peso específico dividido para la gravedad. Preguntas hasta el momento. Preguntas hasta el momento, jóvenes. Como nadie pregunta, vamos a preguntarle a Anaí Duque. Anaí Duque. Repórtese, por favor. Anaí Duque. Señorita Anaí Duque. Ha dejado abandonada la comisión. No tiene acceso al micrófono. Bueno, pero puede responder por este medio, ¿no? Así como nos está escribiendo. ¿Cuál es el valor de la densidad del agua en el sistema CGE? Por favor, escríbanlo en el chat y el resto de personas también tenerlo a la mano, porque puedo preguntarle a cualquiera. A nadie dude. ¿Cuál es el valor de la densidad del agua en el sistema CGE? Ayúdenle, ¿qué niveles? ¿Qué niveles? ¿Qué niveles? El valor de la densidad del agua en el sistema CGS. Gracias, Joel. Pero CGS, Joel. Ahí hay algo que está mal. Alicia Sánchez, ¿cuál es el valor de densidad del agua en el sistema CGS? Alicia Sánchez. CGS, Raúl. CGS, no MKS. CGS. Alicia Sánchez. Ha dejado también botado el internet. John Garcés. John Garcés. Correcto, Henry. Así es, muchas gracias. Erika Andrade también ha respondido. Entonces es 1 gramo sobre centímetro cúbico. CGS, acuérdense. C de centímetro. G de gramos. Y la S de segundo. Y el MKS, ¿cuál es el valor de la densidad del agua? Damaris Santos.
Damaris pesantes. Damaris pesantes. Ha dejado botado también el internet. Lencia Manchón. Buenas noches, Miss. ¿Me podría volver a repetir? Creo que eran 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. FKS. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. 1000 kilogramos sobre metro cúbico, así es. Entonces, esos valores es importante tenerlos a la mano. Muy importante. Hemos visto dos tipos hemos visto el concepto, hemos visto 4 tipos de densidades, más la densidad absoluta y la densidad relativa. Y hemos hecho énfasis en que vamos a trabajar en los problemas de nuestra clase con la densidad absoluta y la densidad relativa. Ahora bien, esto nos lleva también a poder definir el peso específico como tal. Entonces, para definir el peso específico, yo también tengo la intervención de la densidad. Entonces, el peso específico es el peso por la unidad de volumen. Y ese peso por unidad de volumen es igual al peso del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Entonces, allí hay un vínculo importante en el cual yo tengo un peso específico y puedo yo trabajar también con el rho del agua o la densidad del agua. Veamos una lámina de peso específico. Peso específico. Entonces, el peso específico, como ustedes lo pueden visualizar, es la relación entre el peso de una sustancia y el volumen. Y vincula la densidad por la gravedad, ¿no? Hay una diferencia importante entre densidad, que no es otra cosa sino la masa sobre el volumen, y la relación en realidad del peso y el volumen del material. Entonces, cuando nosotros vemos en pantalla masa por gravedad, esa es la ecuación en realidad del peso. Y es
En pocas palabras, calcular el peso específico teniendo el conocimiento del valor del peso dividido para el volumen. Pero matemáticamente yo puedo trabajar con estas ecuaciones. Y al momento en que yo trabajo con estas ecuaciones, nace el concepto de la presión. Y la presión justamente de la columna de un fluido y su relación con la densidad. Entonces, la presión es igual a rho GH. ¿Qué es el rho? El rho es la densidad, la G la gravedad y la H la altura. Entonces, ahí se aplican las unidades que nosotros revisamos, cuya denominación son las dinas, el newton y los kilopolvios. Y nuevamente, tenemos el newton que está dentro del sistema MKS, las dinas que les corresponden al sistema CGS y los kilopolvios, los KP. Estos KP pertenecen a las unidades métricas, las unidades inglesas, ¿no? Ya en las siguientes clases nosotros vamos a trabajar con problemas. Porque hasta aquí hemos visto la parte teórica en la cual tenemos nosotros las tablas de los sistemas de unidades. Hemos revisado la conversión de las escalas de temperatura y hoy hemos visto conceptos de densidad y los diferentes tipos de densidad, porque y cómo y para qué los estoy aplicando. Y a la siguiente clase resolveremos problemas. Problemas que tienen que ver con la densidad absoluta y la densidad relativa. Bien, al momento están conectados 43 personas. ¿Quiénes son? Félix Aguirre, Alicia Sánchez, Ashley Álvarez, Ángel Rivas, Ángel Sánchez Tomalá, Aray Ana, Alicia Banchón, Dayana Andín, Jessica del Pozo, Yarixa Dume, Anani Duque, Emma Sánchez, Erika Andrade, Karen Esmeraldas, Gabriel Alvarado, John Garcés, Noria Banoni, Carlos Orguín, Gemma Intriago, Yane Vergara, Jenny Mendoza, Kenia Luis, Jocelyn León, Vicente Cervantes, Alexis López, Luisa Lucas, Manuel Montserrat, Andrea Montoya, Henry Moreno, Carmen Ortiz, Carlos Paredes, Damaris Pesantes, Javier Picay, Estefany Pino, Madeline Ponce, Raúl Villafuerte, Daniela Rosado, Kelly Vélez, Carla Vera, José Villegas, Leiva Zambrano y Joel Zambrano. Por favor, enciendan las cámaras para hacer la toma de fotos. Miss, buenas noches. Una consulta. Nombró Ashley Toala, lo que pasa es que tengo el internet mal y no Sí, escuché. sí, igual, o sea, estoy sacando pantallas del listado, ¿no? Ah, ya, gracias, Miss.
No sé si tengan alguna pregunta con respecto a los tipos de densidad. Los tipos de densidad y la aplicación. No se olviden que de acá en adelante, cuando resolvamos los problemas, siempre que calculemos la densidad relativa, vamos a emplear la densidad del agua. Pero hay que ser muy cautelosos, muy cuidadosos con las unidades y el valor de la densidad del agua, ¿no? Y las unidades del numerador de esta relación o de este cociente siempre tienen que estar en armonía con las del denominador. Si no están en armonía, simplemente los cálculos van a ser equivocados. Entonces, hay que prestar mucha atención. Bien. Si no hay si no hay otra inquietud o alguna incógnita, por favor, revisen la plataforma la noche de hoy. Hoy, más tarde, a la 1 hora, van a quedar ya las tareas colgadas y van a tener 7 días de duración. Porque yo ya a ustedes les había venido mencionando que por favor desarrollen la tabla de equivalencias de los sistemas MKS, CGS y el sistema inglés. Entonces, ya a estas alturas ustedes deberían de tener guardado esa tarea. Simplemente para ustedes escanearlo y subirlo a la plataforma. También, la semana anterior, si más no lo recuerdo, hablamos de las escalas de temperatura. Y les había referido que ustedes iban a ampliar ese tema y a explicar cuál era el vínculo entre la escala de grados Celsius con la de Kelvin y la escala Fahrenheit con la de Rankine. Y ahí obviamente tenían que escribir las ecuaciones de la transformación. Entonces, esa tarea también ya ustedes tienen que por lo menos ya estarla trabajando. Son 2 tareas. Y hoy hemos hablado de la densidad. Lo que les voy a solicitar es que ustedes den un ejemplo de qué materiales se pueden calcular, por ejemplo, para el caso de la densidad media y la densidad actual. ¿Qué materiales yo puedo considerar dentro de estos sistemas, el sistema homogéneo y el sistema heterogéneo? ¿Y cuál va a tener esa tarea o una duración? Como la estamos dejando el día de hoy, la de la densidad, esa va a tener un poquito más de duración y serán 9 días. Mientras que para las 2 primeras tareas, que eran la del cuadro de sistema de unidades y el de las temperaturas, ese solo va a tener duración de 7 días, no más allá de eso. Porque ya es algo que ustedes se entienden que han venido investigando. Bien, si no hay más preguntas, dejamos hasta acá la clase. Muchísimas gracias. Y los que tienen conmigo didáctica de la química, por favor, ya abrí la plataforma y están todas las tareas. Y nos veríamos Dios mediante mañana. Gracias. Gracias, Miss. Tenga buenas noches.